Bueno, continuando con nuestra colección de grandes ideas de las matemáticas, vamos a iniciar ahora un nuevo libro, un super libro muy bueno que se llama Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos. Este libro es escrito por Nelo Alberto Maestre Blanco. Vamos a ver paradojas y axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos. A lo largo de los siglos, los matemáticos se habían limitado a construir sobre lo que habían dejado quienes los antecedían, pero nunca se habían planteado si las bases estaban bien asentadas. A finales del siglo XIX, este hecho desencadenó la crisis de los fundamentos. Durante esta crisis se retomaron grandes cuestiones que se habían mantenido sin respuesta durante siglos. De todas ellas, en este volumen vamos a analizar las tres principales. ¿Qué define y diferencia realmente a la ciencia matemática? Los axiomas, la lógica, los procesos de demostración. Podemos crear unas matemáticas tan rigurosas y aisladas de la ambigüedad del lenguaje como para desarrollar razonamientos de forma automática, mecánica o algorítmica, y cómo podemos enfrentarnos a la idea del infinito. Bueno, todas estas cuestiones las vamos a ver en este fabuloso libro de Nelo Alberto Maestre Blanco. Vamos a abrirlo. Vamos a verlo aquí. Bueno, vienes aquí, paradojas y axiomas. Dice: a mi abuela, que siendo muy pequeño me enseñó a hacer una pajarita de papel, y quizá ese día empezó todo. Es Nelo Maestre Blanco, 2019, Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos. Bueno, esta es de esta edición EMSE EDAP SL y Prisa Noticias Colecciones 2019. Realización editorial Bonateitra Al Compás SL. Diseño e ilustración de cubierta Pau Taberna. Diseño y maquetación Kira Riera. Maquetación Reverté Aguilar SL. Ilustraciones Nelo Maestre. Fotografías DP, excepto las de página 120, 122 y 126.
impreso en Eslovenia. Oh, muy bien. Paradojas y axiomas. La lógica matemática y sus fundamentos. Un superlibro extraordinario que vamos a ir viendo. Muy bien. Vamos a ver. Nelo Maestro Blanco es licenciado en Ciencias Matemáticas y mago profesional, creador del proyecto www.divermates.es. Vamos a ver aquí el índice. Bueno, para empezar, este libro trae exactamente 141 páginas. Muy bien. El índice, empezamos con, y el axioma se hizo. Buscando la luz al final del túnel, Alejandría, año 300 a.C., casa de Euclides. Hipatía de Alejandría, ¿qué significa matemáticas? Postula y vencerás. Definiciones. Los 5 postulados de Euclides. El príncipe no tan valiente. Mecanizar el pensamiento. Automatizando el pensamiento. El turco ajedrecista. Vamos a ver aquí algo del turco ajedrecista. La apertura. Los primeros movimientos de los peones. Vamos a ver algo del ajedrez. Inventar una notación para apuntar los movimientos y luego unas tarjetas para evaluar proposiciones. ¿Cuál es el conjunto de piezas que se puede comer a otra pieza? Y de pronto la partida dio un vuelco inesperado. Jugar contra el juego y perder. El día en el que acabaron las mañanas alegres y confiadas. París, 8 de agosto de 1900. La importancia del rigor. La partida continúa. Demostrar que no se puede demostrar. El Señor, ¿por qué? Las matemáticas de los arcos. Números que dicen cosas. Enunciados demostrables. Las variables entran en el juego. Gödel, después de la incompletitud, cuando los colores empañan la realidad. ¿Y ahora qué? La cuestión del infinito, los fundamentos de la matemática. ¿Y qué pasó con la automatización del pensamiento? La programación tiene nombre de mujer. El juego del Go. Siempre nos quedarás, París. Viene el apéndice y la bibliografía recomendada. Bueno, este libro que está en mis manos es un super libro. Paradojas y axiomas. Iniciamos. Capítulo 0. Acordemos que el 0 también es un número. Y el axioma se hizo. A la lucerna le quedaba muy poco aceite. Quizá ya era hora de dejarlo, al menos por ese día. La obra que tantas veces había imaginado iba tomando una forma más definida. Su sueño, el gran compendio del conocimiento matemático de todos los tiempos, poco a poco se consolidaba. Qué orgullosos se sentirían Tales, Pitágoras, Platón, Eudoxo, Teteto, de ver por fin compilados en una sola obra
todos sus conocimientos, sus métodos para construir figuras, sus teoremas. Pero faltaba algo. Aquel tratado cuya extensión había superado sus expectativas necesitaba unos prolegómenos a la altura del resto del conjunto. Por fin, la razón se imponía a la superstición. Por fin, el conocimiento, la lógica y la argumentación servirían para que no todo se explicase según algún tipo de magia extraña o por la intervención de los dioses. ¿Cómo debería empezar aquel maravilloso recorrido por todo el conocimiento de tantos siglos? A decir verdad, no todo estaba definido en aquella obra, pues faltaban las partes más fundamentales de aquellos elementos, esas piezas tan pequeñas que difícilmente se podían demostrar. Faltaba lo obvio, quizá estaba obviando lo obvio. Se hacía necesario definir lo infinitamente pequeño, el punto. Se hacía también necesario definir la recta, la circunferencia y el ángulo recto. Cualesquiera de estas unidades quedaban por sí mismas demostradas, eran verdades evidentes. Aitémata parecía el nombre adecuado para aquellos conceptos. Postulado, el cimiento, la base sobre la que se construía toda la matemática. La lámpara se apagó. Meditaría aquella noche sobre esta idea y tal vez la incluiría al día siguiente en sus elementos. Antes de nada, recibe mis disculpas, lector, por la pequeña ensoñación anterior. Me divierte mucho imaginarme a los grandes hombres y mujeres de ciencia de la antigüedad en esos momentos sin parangón en los que, conscientes o no, estaban cambiando el rumbo de la historia. En esos momentos en los que cada uno añadía su pequeño sillar a esa gran catedral repleta de vidrieras que hoy es la ciencia. Siempre he pensado que la matemática es una disciplina que se estudia y se aprende dando la espalda a quienes la han construido. Espero que no sea así en estas páginas, donde nos cruzaremos con personajes ilustres. Durante mucho tiempo, los filósofos han intentado entender la esencia de todos los conocimientos humanos. Los matemáticos que nos ocupamos en muchos casos de cuestiones casi filosóficas, también nos hemos tenido que hacer la pregunta: ¿qué es la matemática? O, quizá más importante aún, ¿qué no es la matemática? ¿Y qué nos diferencia de las otras ciencias? Aunque en el colegio hemos repetido operaciones y procesos aritméticos hasta el hastío, eso es solo el conjunto de las herramientas del matemático, pues los objetivos que persigue están muy lejos del mero manejo fluido de estos accesorios.
Sería como decir que Velázquez o Picasso eran personas que utilizaban pinceles en vez de hablar de las Meninas o el Guernica. La matemática es la disciplina que se ocupa de cómo pensar bien. Para muchos, el arte de pensar con rigor se ocupa de cómo observar todo lo que nos rodea, sea abstracto o real, para encontrar patrones, para buscar regularidades. Las matemáticas pretenden encontrar el orden oculto de nuestro entorno para controlar el caos y para de algún modo manejar la incertidumbre. Pero si queremos estar seguros de que el rigor es la pieza clave de nuestra ciencia, tenemos que definir incluso las partes más pequeñas, conceptos obvios como punto, recta, ángulo o circunferencia. Se han utilizado desde mucho antes de haberles dado una definición concreta y, aunque parezca una contradicción, es muy difícil definir con rigor algo que ya todo el mundo conoce, por no hablar de la definición concreta de argumento, definición, demostración o contradicción. Por ello, hace algo más de un siglo, los matemáticos, que ya habían erigido los cimientos más robustos de su disciplina, sufrieron un tremendo impacto cuando descubrieron que quizá algunos de ellos podrían fallar. Durante siglos se habían limitado a construir sobre lo que habían dejado quienes los antecedían, pero nunca se habían planteado si las bases estaban bien asentadas. Esto desencadenó que a finales del siglo XIX comenzara lo que se denominó con el tiempo la crisis de los fundamentos. En esta crisis se retomaron muchas grandes cuestiones que se habían mantenido sin respuesta durante siglos, bien por no tener herramientas para contestarlas o bien por miedo a enfrentarse a estas preguntas. De todas estas cuestiones, vamos a ver las tres principales que se han formulado a lo largo del tiempo. Primero, ¿qué define y diferencia realmente a la ciencia matemática? ¿Los axiomas, la lógica o los procesos de demostración? 2. ¿Podemos crear unas matemáticas tan rigurosas y aisladas de la ambigüedad del lenguaje como para desarrollar razonamientos de forma automática, mecánica o algorítmica? Y 3. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la idea del infinito? Sé que puede parecer que estas tres preguntas no tienen mucho de ver entre sí. Sin embargo, en las próximas páginas vas a poder comprender cómo las respuestas a estas cuestiones se van entretejiendo, ya que son interdependientes y forman una especie de pequeño sistema de tres cuerpos en el que cualquier cambio de cualquiera de los tres provoca que el sistema se desestabilice.
Encontraremos entonces una solución que nos permita entender la relación entre los tres, o por el contrario, tendremos que dar la razón a Henry Poincaré y suponer que nuestras tres respuestas forman un conjunto que tiende al caos. Intentaremos transitar por el mismo camino que ha recorrido la ciencia matemática, escoltada por unos guías de excepción, para ver si la ciencia y la razón han conseguido vencer en la batalla contra el mito, la superstición y la duda. Intentaremos aclarar los conceptos que utiliza a diario un matemático, que no son sumas, multiplicaciones o complicadas integrales, sino axiomas, procesos lógicos y demostraciones. Y ese camino empezó hace mucho tiempo, en torno al año 325 a.C., mientras un hombre escribía sus ideas a la luz de una lámpara de aceite. La obra de la que hablamos, Los Elementos, es seguramente el compendio de matemáticas más importante de todos los tiempos, y en él se explican los principales conceptos básicos de este campo. Digamos que contiene la mayoría de los conocimientos que aprendemos en la escuela primaria y parte de la secundaria en la actualidad. Se estima que los elementos se tradujeron al latín por primera vez a finales del siglo XII. Parece que la primera traducción la realizó Adelardo de Bath, 1080-1150, un conocido traductor medieval que debió de componer la obra a partir de alguna edición en árabe. Tuvo que ser un libro muy popular, pues a pesar de todo, podemos contar al día de hoy más de medio centenar de ejemplares de aquella época que han resistido el paso del tiempo. Algunos investigadores piensan que la aparición de este libro en latín fue lo que alumbró el camino de los arquitectos medievales, los ayudó a continuar más allá de la oscuridad de las construcciones románticas y los catapultó a la belleza geométrica y la luminosidad de las construcciones góticas. Muchas pudieron ser las contribuciones árabes a este tratado, pero si se retrocede en el tiempo, se puede afirmar con bastante certeza que los árabes tradujeron la obra de algún ejemplar griego editado por Teón de Alejandría, 335 a 415, matemático y astrónomo griego, así como director de la Biblioteca de Alejandría, junto con su hija, la famosa matemática Hipatía, 370 a 415. Realizó comentarios a diversas obras de la antigüedad, entre ellas a los elementos. Al día de hoy, aún no se puede afirmar con certeza que la versión del tratado que manejamos no tenga aportación de Teón o Hipatía, que no estaba en la obra original. Aquí se pierde un poco el rastro, por lo que hay que retroceder otros 600 años hasta llegar al momento en el que observaba el crepitar de la llama de la lucerna el genial Euclides. Aquí se ve una fotografía que es un fragmento de papiro de los elementos encontrados en el yacimiento de Oxirrinco, Alejandría.
año 300 a.C., casa de Euclides. Poco se sabe de nuestro personaje, ni tan siquiera estamos seguros de que existiera. No sabemos si fue él solo el que compiló su obra magna, Los Elementos, si coordinó a un equipo de escribas o si simplemente ese fue el nombre elegido por el grupo de sabios que redactó los 13 volúmenes de la obra. Lo que realmente podemos afirmar es que esta pieza fundamental de la historia de la ciencia supuso un hito en la vida del ser humano, una aportación que fue calando en la sociedad durante más de 2000 años y que ha provocado que aún hoy se sigan escribiendo libros que hablen sobre los elementos. La tesis más probable afirma que se trata de un solo autor, Proclo, 412-485, el famoso filósofo e historiador griego, unos 6 siglos después de la época en la que se escribieron los elementos. Nos cuenta en sus comentarios del libro Primero de los Elementos, de Euclides, que nuestro protagonista desarrolló su actividad en Alejandría, donde dirigió una escuela, y que fue anterior a Arquímedes y posterior a los discípulos de Platón. Euclides alcanzó su período de madurez intelectual cerca del año 300 a.C., que es cuando, por convención, se suelen fechar los elementos. Proclo también nos relata algunas características y detalles de la obra, así como de los matemáticos anteriores que habrían aportado de una u otra forma el compendio. La obra de Euclides no es la primera que intenta agrupar todo el conocimiento preexistente, ni siquiera es la primera que se titula Elementos. Sin embargo, algunas de sus características principales hicieron de la obra algo tan valioso como para que perdurase en el tiempo, hasta el punto de ser, según el prestigioso historiador de la ciencia Carl B. Boyer, el libro de referencia más influyente de la historia. Muy pocos han superado sus cerca de 1000 ediciones. Quizá la característica más valiosa de los elementos sea su carácter didáctico. Es un tratado en el que no solo se enseña una ciencia, sino que trasciende su empeño por enseñar a aprenderla y construirla, y por ofrecer herramientas al lector para seguir construyendo por su cuenta. En la obra no se incluyen todos los conocimientos a los que Euclides pudo tener acceso, lo que supone para muchos expertos gran parte del valor de los elementos, la sabia elección de los teoremas y problemas que se muestran. También es digna de mención la riqueza de los métodos que emplea. En los 13 volúmenes que consta el tratado se encuentran más de 100 definiciones y más de 400 proposiciones, lo que nos sirve para acercarnos a las bases de distintos ámbitos de las matemáticas. Los libros del primero al cuarto se ocupan de la geometría plana. Los libros 5 y 6 son una teoría generalizada de la proporción. Los libros 7 al 9, versión sobre aritmética. El libro 10 es un tanto peculiar, ya que analiza su profundidad el tema de la inconmensurabilidad, lo que hoy en día llamamos números irracionales. Los libros 11 y 3 al 13 tratan de la geometría en el espacio. Cabe destacar que en algunas ediciones aparecen 2 libros más, los 14 y 15,
que tratan también sobre geometría espacial, pero hay bastante consenso entre los investigadores en que estos libros se incluyeron en ediciones posteriores. El libro 14 parece ser obra de Hipsícles, 190 a 120 a.C., quizá discípulo directo de Euclides, y el libro 15 hay quienes lo atribuyen a Damasio, 458-550, uno de los arquitectos de la Basílica de Santa Sofía del actual Estambul. Debido a la gran cantidad de ediciones del tratado, el número de definiciones y proposiciones varía, aunque una de las versiones más aceptadas entre los historiadores es la que se compone de 132 definiciones, 465 proposiciones, 5 postulados y 5 nociones básicas. Y es en los postulados donde radica quizá el otro valor diferencial de la obra de Euclides. Por primera vez en la historia de las matemáticas se introduce el concepto al que actualmente nos referimos como axioma. De esta manera, los elementos representan el arquetipo del método axiomático. Bueno, antes de continuar con Euclides, vamos a ver ahora quién fue Hipatía de Alejandría. Hipatía de Alejandría es una de las pocas mujeres matemáticas de la antigüedad, de la que nos han llegado datos fiables. Se sabe que estudió con profundidad y seguramente añadió comentarios a las principales obras matemáticas antiguas, no solo a los elementos, sino también a la aritmética de Diofanto y a las secciones cónicas de Apolonio. También hizo aportaciones a la astronomía, mejorando y explorando las posibilidades de los astrolabios. Fue una firme defensora del conocimiento, hasta el punto de morir asesinada de una forma extremadamente cruel por una turba de cristianos, seguramente por orden del patriarca Cirilo de Alejandría. Algunas hipótesis afirman que una mujer defensora de la ciencia y el conocimiento era un personaje muy incómodo para la poderosa religión del momento, y por ello se exaltó a las masas hasta lograr su asesinato. Se le atribuye la siguiente cita: conserva tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Aquí tenemos también una fotografía de una estatua de Euclides en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. ¿Qué significa matemáticas? La palabra matemáticas viene del griego matematika. Se toma del griego antiguo matema, que significa cosa que se aprende. O sea, la palabra matemática del griego significa cosa que se aprende. Este término fue originado por la escuela pitagórica activa desde el siglo V a.C. Para los pitagóricos había 4 matemas fundamentales:
la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Según Arquitas de Tarento, 430 a 360 a.C., las matemáticas son el resultado de la fusión de esos cuatro matemas, como le llamaban. Esta visión es la que se heredó en la Edad Media al desarrollar el quadribum, que englobaba estas cuatro disciplinas. Según los pitagóricos, estos conocimientos eran suficientes para explicar el orden y la armonía del universo. Euclides, aparte de los elementos, creó muchas otras obras, la mayoría perdidas. Destaquemos, no obstante, dos de ellas. Primero, Fenómenos, una obra de astronomía teórica ampliamente comentada por Papo de Alejandría, 220 a 350, y que posiblemente trataba en detalle cuestiones de geometría esférica. Y dos, Elementos de música, un estudio sobre los intervalos musicales pitagóricos y la armonía. De estos dos últimos libros y los elementos, vemos claramente que Euclides tuvo la intención de abarcar una formación completa, lo que los pitagóricos consideraban esencial para tener una visión cosmológica del mundo. Bueno, continuando con nuestro libro, Postula y vencerás. Hay muchas opiniones enfrentadas en cuanto a la intención de Euclides al añadir los postulados y definiciones al principio de su libro primero. De alguna forma, parece que proyectamos en Euclides el concepto de axiomática, que realmente se empezó a desarrollar en las matemáticas a partir del siglo XVII. Sin embargo, los postulados de Euclides, analizados con rigor, parecen solo una especie de preludio de lo que luego serían las verdaderas axiomatizaciones. El conjunto propuesto por Euclides es objetivamente incompleto. No define, por ejemplo, un concepto general de espacio geométrico, ni de magnitud, y da por hecho cuestiones que a primera vista son obvias, pero si queremos definir la geometría desde cero, deberían demostrarse o postularse como que al mover una figura por el plano, ésta no se deformará, o que dos circunferencias se van a cortar en algunos casos. La lucerna de Euclides nos iluminó las matemáticas, pero quizá con la intensidad que le podemos exigir a una lámpara de aceite. No obstante, viniendo de la total oscuridad, esta tenue luz supuso un avance incalculable. En cualquier caso, a pesar de que existen otros ejemplos de obras similares anteriores a las de Euclides y también tituladas Elementos, como la atribuida a Hipócrates 460-370 a.C., parece que todas ellas eran meramente instrumentales, es decir, enseñaban formas de construir y calcular, pero sin mostrar una visión más abstracta de las matemáticas. Euclides fue el primero en incluir numerosos teoremas y una nueva metodología en la que solo mediante la lógica fuera capaz de sentar conclusiones absolutas y generales, aunque otros autores
ya habían utilizado un esquema similar. Fue Euclides el que de algún modo estandarizó un proceso deductivo a través del apodexis, demostración, extrayendo conclusiones apoyadas solo sobre la base de conocimientos previos, ya fuera piezas elementales, definiciones postuladas o nociones básicas, u otras proposiciones previamente demostradas. Y fue Euclides el que por primera vez introdujo un conjunto determinado de principios que distingue en tres categorías: definiciones, postulados y nociones comunes. Los postulados, a los que a veces en la actualidad nos referimos como axiomas, son propiedades que, sin ser definiciones, deberían ser evidentes y por lo tanto no necesitan demostración de ningún tipo. Al menos así era como los entendía Euclides, pues al día de hoy los axiomas no se determinan tanto por su evidencia como por su conveniencia para crear un modelo en concreto. Pero dejemos esto para más adelante y centrémonos en los 5 postulados de Euclides, esas 5 pequeñas llamas que, tras combinarse, vendrían a arrojar luz sobre toda la geometría. Antes de enunciarlos, recogeremos algunas de las definiciones de objetos matemáticos originales de la obra de Euclides y necesarias para entender los matices de la forma de enunciar los 5 postulados de la geometría. Definiciones. Número 1. Un punto es lo que no tiene partes. 2. Una línea es una longitud sin anchura. 3. Los extremos de una línea son puntos. 4. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. 10. Cuando una recta levantada sobre otra recta forma ángulos adyacentes iguales entre sí, cada uno de los ángulos iguales es recto, y la recta levantada se llama perpendicular a aquella sobre la que está. 15. Un círculo es una figura plana comprendida por una línea tal que todas las rectas o segmentos que caen sobre ella desde un punto de los que están dentro de la figura son iguales entre sí. 16. Y el punto se llama centro del círculo. 23. Son rectas paralelas las que, estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Hemos extraído solo unas cuantas de las definiciones con las que comienza el libro primero. Es importante observar que considera las líneas de un modo finito, lo que en nuestra terminología actual sería en realidad un segmento. Otro motivo de discordia entre los investigadores es cómo define Euclides la línea recta. En la antigua Grecia se manejaban varias definiciones para este concepto, pero las fundamentales tomaban como referencia una cuerda tensa o el camino recorrido por un rayo de luz. Parece que Euclides intentó formalizar la idea del rayo óptico en forma de haz de luz, como el que salía de su lámpara de aceite para iluminar cada objeto, pero intentando evitar las referencias al mundo real o físico, manteniéndose solo
en el abstracto. Posteriormente aparecería la visión de Arquímedes, 287 a 212 a.C., quizá más intuitiva, distancia más corta entre dos puntos. Bueno, ahora vamos a ver a los 5 postulados de Euclides. Número 1. Postúlese trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto cualquiera. 2. Y prolongar continuamente una recta finita. 3. Y describir un círculo con cualquier centro y distancia. 4. Y que sean todos los ángulos rectos iguales entre sí. 5. Si una recta se corta otras dos rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos rectos. Las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Esto viene en Elementos de Editorial Gredos, 1991. Los 3 primeros postulados parecen pertenecer al legado tradicional, aunque seguramente Euclides meditó mucho la forma de redactarlos. El cuarto postulado, a todas luces, es algo diferente a los anteriores. De alguna forma, Euclides nos está induciendo la idea de que puede mover figuras por el espacio geométrico y que éste es homogéneo. Por otro lado, Euclides nos habla más de la propiedad de un objeto geométrico que del espacio en sí, de manera que podemos entender que nos quiso transmitir una uniformidad del espacio geométrico, pero sin llegar a axiomatizarla. Pero ¿dónde realmente aparecería la gran controversia histórica? Sería en torno al quinto postulado. En ediciones siguientes, este postulado se redactó de una forma distinta, más clara aparentemente. O sea, el número 5. Por un punto exterior a una recta, podemos trazar una paralela y solo una. Este enunciado es equivalente al de Euclides, pero claramente muestra que necesitamos resolver dos tareas, que esa recta paralela existe y que es única. Euclides, basándose en su definición de paralela, incluye en los elementos la demostración de que existe. Libro primero, proposición 31. La unicidad recae enteramente en la aplicación del último postulado. Este es tan enrevesado que muchos matemáticos de todos los tiempos pensaron que debería poder demostrarse a partir de los anteriores, como Ptolomeo, 85 a 165, o el propio Proclo, y así lo intentaron, sin éxito, solo con la luz que producen las 4 primeras lucernas no podemos iluminar la región en la que vive nuestra quinta lámpara, por lo que también tenemos que aprender la mecha de esta última si queremos explorar la geometría hasta donde nos llega la vista. Es importante también reflexionar sobre la lección de Euclides de la definición de paralela y la redacción del quinto postulado. Otras definiciones de la época, como la de que dos rectas paralelas son
las que se mantienen siempre equidistantes o las que, pasando por distintos puntos, marcan la misma dirección, habrían modificado en gran medida el desarrollo de las posteriores geometrías, no euclideas. La elección de unas lámparas y no otras cambia el color con el que percibimos la realidad. Después de estos postulados y sobre la base de ellos como inmutables cimientos, Euclides comenzó la construcción de su edificio matemático. Demostró toda clase de propiedades de figuras planas y tridimensionales. Resolvió problemas de áreas y también problemas numéricos, hasta rematar con la construcción de los 5 poliedros regulares en el interior de sendas esferas y la demostración de que sólo pueden existir estos 5 sólidos si han de cumplir las propiedades exigidas. Una demostración muy interesante y que nos servirá más adelante para reflexionar sobre diversas cuestiones es la proposición 20 del libro 9. Hay más números primos que cualquier cantidad finita de números primos. Un momento. ¿Por qué Euclides no afirma simplemente hay infinitos números primos? Pues porque no estaba del todo bien visto utilizar el concepto infinito alegremente, ya que Aristóteles había escrito algunas cosas sobre el infinito que ponían en duda que se pudiese hablar de cantidades o números infinitos y no convenía llevar la contraria a Aristóteles. Así que Euclides decidió esquivar esa bala diciendo algo así como: no importa cuántos números primos pienses que hay, siempre hay más. Puede que alguno de los lectores esté intentando recordar qué es un número primo, pues es aquel que solo se puede dividir por sí mismo, además de por uno. Este, además, no está puesto sin intención. Cualquier número primo va a tener solo 2 divisores, el mismo y 1. Por eso el número 1 no es primo, porque en realidad solo tiene un único divisor, además de que es el único número que cumple esta particularidad dentro de los números naturales. Esta definición de primo que deja fuera al 1 es el típico acuerdo entre matemáticos. Aún a día de hoy no hay acuerdo absoluto en algunas cuestiones, como por ejemplo en considerar si dentro del conjunto de números naturales 1, 2, 3, 4, etc., deberíamos incluir el 0 o no. Volviendo a nuestros infinitos números primos, Euclides utilizó para esta demostración un método muy popular en las matemáticas, aunque no libre de cierta controversia, como veremos más adelante, el método por reducción al absurdo, aunque posteriormente explicaremos con más rigor lógico la esencia de este método. Para empezar, podemos definirlo así: tras asumir una premisa A y seguir un razonamiento lógico, voy a llegar a que la premisa implica que algo es cierta y falso a la vez, o en concreto, que se cumpla otra premisa B, y también la negación de B. Como esto es absurdo, porque una premisa y su negación no pueden ser ciertas al mismo tiempo, pues debemos deducir que la premisa original que asumí era falsa. Por tanto, si asumí A, lo que se cumple es la negación de A, con el ejemplo quedará más claro. Mi premisa A es: hay una cantidad finita de números primos. Veamos qué ocurre. Partiendo de A, sé que hay un conjunto de números primos limitados. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11,
puntos suspensivos hasta n. No sé cuál es n y en realidad tampoco lo necesito. Solo necesito considerar un n que será el último y por tanto el mayor de todos. Me invento ahora un nuevo número. M es igual a 2 por 3 por 5 por 7 por puntos suspensivos por n más 1. Este número cumple la premisa B. Es un número primo. Debe cumplirla porque no tiene divisores, dado que al dividir entre cualquier primo conocido, los que van desde 2 hasta n, me va a quedar resto 1. La negación de B no es un número primo, no debería serlo, pues claramente es mayor que n, que supusimos que era el mayor número primo que existe. Por tanto, m es un número que es a la vez primo y no primo, lo que es un absurdo. Luego, la premisa de partida es falsa. Hay una cantidad finita de números primos, así que lo que podemos afirmar es su negación. No hay una cantidad finita de números primos, o lo que es lo mismo, la cantidad de números primos es infinita. Tranquilo, si no te ha quedado clara la demostración, en una primera lectura, las matemáticas y en concreto los razonamientos lógicos son un terreno pantanoso, como iremos viendo a medida que avance nuestra historia. Lo importante es saber que Euclides dejó escritos razonamientos lógicos similares que demuestran de una forma categórica verdades absolutas para muchos elementos de la geometría y la aritmética, y como dijimos anteriormente, afianzó la idea desde entonces de que la demostración lógica debería ser la forma de trabajo de las matemáticas. El príncipe no tan valiente. Hace poco apuntamos que en la época de Euclides no era conveniente llevar la contraria a Aristóteles. Con los años, la geometría euclidea se convirtió en una especie de verdad de fe y era realmente difícil ir en contra de las bases que había sentado el dios Euclides. Es curioso ver cómo las matemáticas que buscaba sustituir la explicación divina de la ocurrencia de fenómenos a menudo se veía convertida en una nueva deidad, cerrando un extraño círculo paradójico, como el Uroboros, la serpiente que se muerde su propia cola. Sin embargo, poco a poco, la lámpara del quinto postulado fue consumiendo su combustible y llegó un momento en el que muchos matemáticos se plantearon que tal vez podrían sustituir esta lámpara por otra y con una luz nueva, y quizá el paisaje que verían sería distinto. El matemático húngaro Farkas Bolyai, 1775-1856, pasó una gran parte de su vida intentando demostrar el quinto postulado. A pesar de sus intentos de disuadirle, su hijo János siguió sus pasos, aunque éste encontró un nuevo camino en el que no necesitaba este postulado para generar una geometría consistente, en la que en vez de existir una única paralela por cada punto, existían infinitas. Cuando Farkas pidió a su amigo Carl Federico Gauss
1777-1855, una opinión sobre los descubrimientos de su hijo, Gauss respondió que resultaría poco elegante elogiarlo, porque eso sería como elogiarse a sí mismo, pues él también había llegado a conclusiones parecidas. Curiosamente, Gauss, el príncipe de las matemáticas, el más célebre matemático de su época, había encendido una antorcha y caminado por un pasadizo secreto que contradecía las ideas de Euclides, pero era tal el respeto que se le debía al autor de los elementos que ni siquiera el afamado Gauss se atrevió a publicar lo que había visto al arrojar luz sobre aquel oscuro túnel. Hasta tal punto se mantuvo prudente el príncipe que no apoyó públicamente los trabajos de János Bolyai después de publicados, tampoco los del ruso Nikolai Lobachevsky, 1792-1856, que se habían publicado un poco antes que los de Bolyai. Habían llegado ambos a conclusiones similares de forma independiente. Pero entonces, ¿había geometría más allá de los límites marcados por Euclides? Efectivamente la había. Los trabajos de los anteriores, junto con los que posteriormente publicó Bernard Riemann, 1826-1866, abrieron las puertas de las geometrías no euclideas y con ello un debate filosófico dentro de las matemáticas, que fue el punto de partida de la apasionante historia que viviremos en las siguientes páginas. Gottlob Frege, 1848-1925, inquietado como tantos otros por estos descubrimientos, escribió: nadie puede servir a la vez a dos señores. No es posible servir a la verdad y a la falsedad. Si la geometría euclidea es verdadera, entonces la geometría no euclidea es falsa. Y si la geometría no euclidea es verdadera, entonces la euclidea es falsa, dentro o fuera. Una opción que nos podría dar una pista para ayudar a descartar una de ellas sería intentar entender cuál explica mejor nuestro universo de forma global. En la euclidea, los ángulos de un triángulo deben medir siempre 180 grados. En las no euclideas, esto no siempre es así. Si vemos nosotros en la figura 1 ángulos de un triángulo trazado sobre una esfera, ahí cambian la suma de los ángulos. Si en la siguiente figura 2 ángulos de un triángulo sobre un paraboloide hiperbólico. O sea, esto es una figura parecida a una silla de montar, en que si dibujamos también un triángulo, vemos que en este caso la suma de los ángulos de los triángulos serían menores de 180 grados, y en caso de una esfera serían mayores. En la geometría esférica, la que trazamos, por ejemplo, sobre la esfera terrestre, esto no sucede. Si disponemos sobre la esfera 3 puntos y unimos cada par por el camino más corto, definiendo la línea recta como haría Arquímedes, ese camino se ve contenido
en un círculo máximo, un círculo que divide la esfera en dos partes iguales. Círculos máximos son, por ejemplo, el ecuador o los meridianos terrestres. Sin embargo, no lo son los paralelos. Pero lo importante es que el triángulo trazado tiene tres ángulos que suman más de 180 grados. Si no lo crees, coge un rotulador y una pelota de goma y compruébalo por ti mismo. En la geometría hiperbólica ocurre lo contrario, pues los tres ángulos de los triángulos suman menos de 180 grados. Esto es un poco más difícil de ver, pero te invito a que cojas una patata de las que se venden en embalajes de cartón con forma de tubos, que es un ejemplo clásico de plano del espacio hiperbólico. Pintes un triángulo y veas cómo los vértices del triángulo parecen que se van afilando. Entonces debería ser sencillo entender cuál es la geometría correcta para el universo en que vivimos. Se toma un triángulo de enorme envergadura, por ejemplo, el formado por tres estrellas que estén muy lejanas entre sí, y se calculan los ángulos de ese supertriángulo. Bueno, esto en teoría es fácil, pero en la práctica aún no hemos encontrado una solución concreta a este problema. Muy relacionado con estas ideas, mientras intentaba dar forma a la teoría de la relatividad, Einstein, 1879-1955, se vio ante un hecho que lo desconcertaba. Considerando ciertas las leyes de Newton, ¿cómo puede ser que la Tierra atrajese a objetos tan lejanos como la Luna, que se encuentra a casi 400.000 kilómetros? La solución estaba en las geometrías no euclideas. Imagina que te asomas a la ventana y está lloviendo. Enfrente de tu casa hay un porche con un enorme toldo. No lleva mucho rato lloviendo, pero ya se ha acumulado un pequeño charco de agua en el centro del toldo. Una nueva gota cae en un extremo, pero debido a la deformación que está provocando la bolsa de agua en el toldo, la nueva gotita empieza a deslizarse irremediablemente hacia el centro para unirse al charco central. La bolsa de agua afecta a la forma del toldo y eso hace que cualquier gota que caiga, por grande que sea el toldo, se vea atraída hacia el centro. La masa deforma el espacio. El campo gravitatorio de planetas, estrellas y cualquier objeto de gran masa deforma la geometría de nuestro espacio, lo que provoca que estos objetos dejen de comportarse según las reglas de Euclides, pues las trayectorias rectas ya no lo son tanto. Y si de pronto vimos en una especie de patata como de las que hemos hablado, gigantesca y de 3 dimensiones en vez de 2, Einstein tuvo esta intuición que encaja perfectamente con su teoría de la relatividad. Pero, ¿cómo demostrar esa idea de forma que convenciese al resto de la comunidad científica? A la luz, y la luz nos dio la respuesta. Unas lucernas gigantes a miles de kilómetros de distancia de nosotros nos envían su luz, y al observarlas durante un eclipse, al aprovechar que la mayor fuente de luz cercana se encontraba apagada durante unos segundos, resultó que se puede observar que la línea recta de los rayos de luz no era tan recta y la enorme masa del Sol la curvaba. Einstein tenía razón. Las masas hacen que nuestro universo se comporte
al menos localmente, como si fuese hiperbólico. Las líneas rectas, definidas con la misma esencia euclidea del camino que recorre la luz, resultan no ser tan rectas como la intuición nos decía. Esta observación genial, junto con el trabajo teórico de muchos matemáticos, demostraron que todas las geometrías podían convivir, que cada una nos daría luz de distintos colores que nos serviría para entender mejor algunos problemas que antes no comprendíamos. Eso nos obligó a apagar definitivamente la quinta lámpara de aceite que Euclides nos regaló. ¿Nos dejará esto en la oscuridad? ¿Tendremos que reinventar la forma de dar luz? ¿Veremos más lejos? Quizá, como pensaba Platón, no deberíamos dejarnos distraer por las sombras que produce nuestra pequeña lucerna, sino avanzar hacia una luz pura, a la que solo podemos llegar huyendo de lo sensible, de la confusión, de la ambigüedad, e intentar observar nuestro modelo matemático desde el exterior. Veamos cómo la lógica y los sistemas axiomáticos nos ayudaron a apagar la luz y separarnos de lo sensible para llegar a lo esencial de la forma más pura, a través solo de la razón. Bueno, aquí concluimos el capítulo 0 de nuestro gran libro, Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos, de Nelo Alberto Maestre Blanco. Nos vemos, estamos en Grandes Ideas de las Matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.